y voy a compartir en la pantalla. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que son las leyes del álgebra de Boole, ¿no? Que son necesarias para poder continuar. Ahí en la plataforma del COES están subidos unos problemas, unos ejercicios para que se practiquen, ¿sí? Para que apliquen las leyes del álgebra de Boole para simplificar funciones lógicas, ¿sí? Esa es la idea. Más adelante vamos a ver unos métodos para hacer simplificaciones mucho más efectivas, ¿no? De las funciones lógicas. O sea, simplificar una función lógica tiene sus ventajas, es decir, obtener la expresión más sencilla porque hace de que el circuito, porque recuerden que las funciones lógicas representan circuitos, en este caso circuitos digitales. Si uno sabe aplicar muy bien las leyes del álgebra de Boole, puede obtener el circuito más simple. Eso le lleva a que desde el punto de vista de costo, de diseño y de fácil entender el circuito, se vuelva mucho mejor. Entonces es importantísimo saber aplicar métodos de simplificación, ya sea utilizando las leyes mismas del álgebra de Boole, o también, como vamos a ver, un método que se llama el método de los mapas de Carnot, mapa K, que lo vamos a ver yo creo que en la próxima clase. Bueno, entonces vamos a continuar con lo de las compuertas lógicas. Ya dimos la definición de que es una compuerta lógica, que es un bloque básico de cualquier circuito digital. Es un circuito electrónico que tiene no puede ser, hay casos de que hay una sola entrada, ¿no? Pero normalmente son dos o más líneas de entrada y una sola línea de salida. Eso es lo que caracteriza a una compuerta lógica básica, ¿sí? Y que tiene la capacidad de tomar decisiones, es decir, decidir qué es lo que quiere que haya en la salida. Si la salida sea alta o baja, depende pues del diseño de la compuerta, de qué compuerta se trata y del valor que tenga las entradas mismas, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase de ayer. ¿Qué es lo que hace? Situar su salida a un 0 o un 1 dependiendo del estado de sus entradas y de la función lógica para la cual ha sido diseñada, ¿sí? Cada compuerta tiene su función. Esas son las 8 compuertas. La AND, OR, NOT, o también se dice inversor. Esa es la palabra más común. En vez de decir NOT, se dice inversor. Una compuerta que es nueva, que se llama la XOR, esta se utiliza mucho para la suma binaria. También se dice OR exclusiva, ¿no? La X es de exclusiva, OR exclusiva. Y se parece a la compuerta, en el símbolo, a la compuerta OR, pero con un doble línea, ¿no? A la entrada. Y las compuertas que son las negadas de las anteriores, que son la NAND, o sea, si yo tengo la AND y le pongo un inversor, me da la NAND. Si yo tengo la compuerta OR, le pongo a la salida un inversor, ¿sí? Se me convierte en la compuerta NOR. Obviamente que uno lo pudiera hacer así, pero en la práctica ya vienen compuertas de circuitos integrados que son compuertas lógicas digitales. Entonces no tiene que uno hacer esto, ¿no? Que en principio se podría hacer. O sea, si yo quiero una compuerta NAND, tengo una AND, un inversor, pues le coloco a la salida de la AND, le pongo el inversor y se convierte en la NAND, ¿sí? También está la compuerta que es YES, es decir, la inversa de la NOT, o compuerta SI, y la compuerta inversa de la XOR, la XNOR, ¿sí?
Bueno, cada una de estas las vamos a estudiar. Bueno, esta de la yes, bueno, solamente, esta no hace ninguna función, porque lo que hay en la entrada es igual a la salida, pero desde el punto de vista ya en la electrónica tiene su aplicación. Es una especie de amplificador de corriente. Bueno, entonces comenzamos, esos son los símbolos alternativos. ¿Cómo se representa una compuerta? Se utiliza tres formas de representarla utilizando la tabla de verdad, que es simplemente una representación ordenada, o sea, donde de todas las posibles combinaciones de los estados lógicos que pueden existir en las entradas y cuál va a ser su valor que va a tomar la salida para cada combinación, ¿sí? Esa es una forma de describir. La otra es la ecuación lógica, ¿sí? Es una relación a las salidas con las entradas a través de una ecuación lógica, que puede ser producto lógico, suma lógica o inversión o combinación de ellas. Diagrama de temporización, que también es otra forma de la representación de cómo se comporta una compuerta lógica, se le coloca señales variables en el tiempo a las entradas y ver cómo va a ser su salida. Comenzamos con la compuerta AND, sí, que obedece simplemente al producto lógico, o sea que la salida siempre va a ser alta siempre y cuando ambas entradas sean altas, ¿no? ¿Sí? Y la salida va a ser baja si existe alguna entrada baja en las entradas. Bueno, aquí está el símbolo, la tabla de verdad. 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1. Es la única forma en que la salida sea alta y que ambas entradas sean altas. El diagrama de temporización también es fácil deducirlo. Si solamente es alto cuando ambas entradas sean altas y tenemos ahí la salida. Circuito equivalente, decíamos dos switches en serie con una fuente y una lámpara, un bombillo, lo que sea. Para que se encienda el bombillo, ambos switches deben estar cerrados. Los switches representan las entradas, ¿no? Lógicas. Recuerden, un switch es un dispositivo que se lo puede llamar un dispositivo lógico, que solo puede tener dos estados. O está abierto o está cerrado, ¿sí? Entonces, para el caso de la compuerta AND, para que la bombilla se encienda, la única forma es de que ambos estén cerrados. En los demás casos, si uno de ellos o ambos está abierto, la bombilla va a estar apagada. Obedece a lo que es una compuerta AND. Ahí está una simulación. Bueno, circuitos integrados que obedecen a la función de la compuerta AND. En tecnología TTL está el 7408. Todo lo que diga 08 en tecnología TTL es una compuerta AND. Bueno, hay otra tecnología que se llama la CMOS. La 4081B obedece a la compuerta AND. Normalmente la distribución de pines es diferente. Esto es la representación de lo que es un circuito integrado, en este caso de 14 pines, donde el pin número 7 se conecta a tierra y el pin número 14 se conecta a la alimentación, que en este caso particular de tecnología TTL siempre debe ser 5 voltios, perdón, 5 voltios. Esta compuerta, compuerta lógica 7408 trae internamente en realidad 4 compuertas, ¿no? 1 y 2 entradas, 3 salidas. Y sí, así las demás. Bueno. Había un ejercicio para el caso de que sea más de 2 entradas, puede ser de 3 entradas. Y circuitos integrados que son, obedecen al ser una compuerta AND, pero de 3 entradas, está el 7411 o el 4073B. Luego vimos la compuerta OR. La compuerta OR obedece a la suma lógica, ¿no? Recordemos la suma lógica, dice que 0 más 0 es 0, y en los demás casos da 1. 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1 y 1 más 1 da 1.
A eso es lo que obedece. O sea, es un dispositivo que entrega una salida baja. Si cuando digo baja, pues se refiere a cero, lógico, ¿no? En la práctica sería un valor cercano a 0 voltios, ¿no? Porque el valor es lógico, ceros y unos representan valores de voltaje. Más adelante vamos a ver que depende de la tecnología, si es TTL o CMOS, el valor lógico cero en realidad es un valor de voltaje, ¿no? Que no es un valor exacto, no va a ser 0 voltios, pero está en un valor que puede ser entre 0 hasta 0,8 normalmente, y un valor lógico alto, o sea, 1, está representado por un valor de voltaje que depende de la tecnología, si es TTL o CMOS, pero más o menos puede ir entre 2 voltios hasta 5 voltios. Bueno, esto ya lo vimos también para el caso de la compuerta OR, la tabla de verdad, la ecuación lógica y el diagrama de temporización. Tabla de verdad, 0 suma lógica 0 da 0, 0 suma lógica 1 da 1, 1 suma lógica 0 da 1 y 1 suma lógica 1 da 1. ¿Sí? Solo en el caso de que ambos sean ceros da 0. En la ecuación lógica A suma lógica Q es igual a A más B, o sea, o suma lógica, como quieran llamarlo. Diagrama de temporización aparece allí, que no es difícil de entender. Circuito equivalente, hablábamos de dos switches en paralelo, ¿no? Estos A y B están en paralelo, y esos dos switches en paralelo están en serie con una fuente y una bombilla. La única forma que la bombilla se apague es de que ambos switches estén abiertos, y que tengan el estado lógico 0. En cualquiera de los dos otros casos, 3 casos, la bombilla se va a encender porque ya va a encontrar camino a la corriente para que le llegue corriente a la lámpara y se encienda. Esta es la simulación, hecho en el simulador de Cocodrile. Circuitos integrados son el 7432. Sobre estos vamos a hacer la práctica, no sobre estas compuertas. Tenemos que estudiarlas todas para poder hacer la práctica. También es un circuito integrado. Estas compuertas normalmente cuando de 2 entradas vienen con 14 pines, donde el pin número 7 es tierra y el pin número 14 se alimenta con 5 voltios. Para tecnología TTL. Para CMOS puede ser un voltaje, puede ser entre 3 hasta 15 voltios. O sea, la tecnología TTL es muy, digamos, necesita de una fuente de voltaje regulada de 5 voltios. En cambio, en tecnología CMOS puede ser no necesariamente una fuente regulada, puede estar cambiando. Bueno, hasta un ejercicio, las compuertas lógicas, a excepción de la compuerta inversora, o que la vamos a ver ahora, pueden tener más de 2 entradas. Pueden tener 3 o más entradas. Bueno, vamos a ver la compuerta inversora o compuerta NOT, ¿sí? Más se la conoce como compuerta inversora. Es un dispositivo lógico digital con una sola línea de entrada. Esta es la única compuerta que solo tiene una línea de entrada. Y obviamente, por ser compuerta lógica, va a tener una única línea de salida. ¿Y qué es lo que hace? Pues la palabra inversora, pues ahí lo dice todo. Simplemente la salida es alta cuando su entrada es baja y una salida baja cuando su entrada es alta. Es decir, que lo que hace es invertir, o también se dice niega, o también se dice complementa el nivel lógico de la señal de entrada. Cambia el nivel. Si está en 0, su salida es 1. Si está en 1 la entrada, la salida es 0. Podemos decir, si la salida la llamo Q, Q es igual a negada, ¿sí? O Q es igual a no A, pero más se utiliza la forma A negada, ¿no? A negado es como más fácil de aprenderse.
símbolo lógico está allí, es un triángulo con una burbujita al final, un triángulo en forma horizontal. Y ahí está muy fácil de entender. Si la entrada, la tabla de verdad, si A es 0, la salida es 1, si la entrada es 1, la salida es 0. Ecuación lógica, Q igual A negado. Diagrama de temporización, pues sería muy sencillo también, donde si la entrada es baja, la salida es alta, y si la entrada es alta, la salida es baja. ¿Sí? Entonces, el diagrama de temporización quedaría como aparece a continuación. ¿Sí? Bueno, creo que no haya problemas ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro? Bueno. Circuitos, un circuito eléctrico equivalente. A ver qué se les ocurre a ustedes. ¿Cuál sería un circuito eléctrico que haga la función de ser un inversor? Es decir, que si un switch está abierto, eh, una lámpara se prende, por ejemplo. Suponga que se va a hacer un circuito utilizando una fuente de voltaje, un switch y una lámpara. ¿Cómo debo colocar el switch para que cuando esté abierto la lámpara esté encendida, es decir, en estado lógico 1, y cuando el switch esté cerrado la lámpara se apague? ¿Alguien alguna idea cómo debo colocar el switch que representaría la entrada? Nos recuerden, la compuerta NOT o inversor solo tiene una entrada. ¿Cómo, quién haría, digamos, cómo colocaría el switch? Claro, en la práctica puede ser que no se lo haga así, ¿no? De hecho, nunca se lo va a hacer así. Ya vienen, inclusive en otros ya, en la práctica que hicimos con el transistor, ya hicimos un inversor, ¿no? O sea, un transistor trabajando en estado de saturación o de corte, y cuando se le mete una señal alta, la salida es baja, y cuando se le mete una señal baja, la salida es alta, ¿sí? Entonces lo hace a través de transistores, no se lo va a hacer como se va a mostrar a continuación. Pero antes de mostrar la diapositiva, a ver, ¿quién se le ocurre cómo colocaría yo el switch para que eh, se convierta en un inversor? Un circuito eléctrico, digamos, ¿no? ¿Alguien, alguna idea? Bueno, les voy a mostrar allí para que lo miren. Si lo miran, entonces ahí que tenemos una fuente. Mire, el switch está en paralelo a la fuente y a la lámpara. En la práctica no se va a hacer eso, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo hago, bueno, si está abierto, si el switch está abierto, pues la lámpara está encendida, ¿no? ¿Sí? Si la entrada, digamos, hablando de la compuerta, si la entrada es 0, la salida es 1. Salida 1 quiere decir que la lámpara está encendida. Pero ¿qué pasa si cierro el switch? Pues obviamente el switch cerrado significa que la resistencia es prácticamente cero de un switch cerrado, ¿sí? La resistencia es cero y por lo tanto la corriente de la fuente va a circular por el switch, pero y no llega a la lámpara, se apaga la lámpara. Pero ¿qué problema, qué efecto tendría esto? ¿Que eso se puede hacer en la práctica? ¿Podríamos hacerlo eso así? ¿Habría algún problema? ¿Qué pasaría con la fuente? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Habría algún problema con la fuente si yo cierro el switch? Usted puede, ¿qué pasa cuando yo cierro el switch? ¿Qué le estoy haciendo a la fuente?
La estoy colocando en corto, ¿cierto? Eso nunca lo puedo hacer. Es como si yo uniera con un cable, digamos, un toma de corriente en la casa. Le puse un cable y lo que voy a hacer es dañar o poner en cortocircuito, digamos, a los circuitos de la casa y puedo dañar el fusible, ¿no? Quemar el fusible. Eso nunca se va a hacer. Y solamente esa manera de ejemplo. ¿Sí? Digamos, si la fuente no se daña, pues la corriente va a pasar es por el switch. Podía ser el switch, podía también quemarse, ¿no? Si no aguanta la corriente necesaria. Obviamente la lámpara no va a prender. Solo esa manera de ejemplo, ¿no? Eso no se haría en la práctica. Bueno, ¿cuál sería una simulación del inversor? Bueno, está ahí. El cocodrilo, si yo cierro el switch, la lámpara se apaga y puedo dañar la batería, la pila. La pongo en corto, nunca lo vayan a hacer. Solamente es como para a modo de simulación, y para que veamos cuál es el oficio de una compuerta inversora, que es lo que hace. ¿Sí? Bueno. Circuitos integrados que obedecen a ser inversores, los tenemos en tecnología TTL, el 7404, ¿cierto? Lo que termina en 04 son compuertas inversoras en TTL, ¿no? Bueno, hacemos la 4075 o la 4069. Como solo tiene una entrada y una única salida, miren que en un circuito integrado de 14 pines, donde el pin número 7 es tierra y el 14 es alimentación, para tecnología TTL sabemos que esto va a 5 voltios, entonces tenemos, aquí son 5 voltios, y este es tierra, ¿no? Tenemos 6 compuertas, ¿no? 1 entrada, 2 salidas, 3 entradas, 4 salidas, 5 entradas, 6 salidas. Y así las demás. O sea, un circuito integrado vienen 6 compuertas. Yo puedo utilizarlas, cualquiera de ellas o varias de ellas, ¿no? Bueno, acá abajo se ha dibujado un circuito de aplicación que va a ser una práctica de laboratorio que vamos a hacer. O sea, que con 2 compuertas inversoras, una resistencia y un capacitor, puedo generar un circuito oscilatorio, ¿sí? Un oscilador, en este caso de 7 Hz. Miren, ¿cómo funciona eso? Lo vamos a ver más adelante. Es un generador de pulsos. Se van a generar ondas cuadradas aquí, utilizando 2 inversores colocados de esta forma. Eso se va a basar en el hecho de que este capacitor se va a cargar o descargar a través de esta resistencia. Cuando se carga, pues está en alto, y cuando se descarga está en bajo. Pero como estos 2 inversores solo pueden tener estados lógicos ceros y unos, ¿sí? Entonces esta forma de colocar estos par de inversores hace que a la salida se genere un tren de pulsos, un generador de pulsos, una onda de este tipo. Eso va a ser la práctica que vamos a hacer en la próxima sesión. Bueno, eso lo vamos a explicar en su detalle. Bueno, vamos a seguir con otra compuerta. Esta es de las más importantes de las compuertas, y esto tiene una razón de ser, porque la compuerta NAND, que sería la compuerta que se obtiene teniendo una compuerta AND y un inversor, por eso se le antecede la letra N, NAND, o no I, se llama una compuerta universal, porque teniendo solo compuertas NAND puede obtener cualquiera de las otras. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante en la demostración. ¿Pero qué es una compuerta NAND? Es un dispositivo que opera en forma exactamente contraria a la AND. Entrega una salida baja, un valor lógico 0,
cuando todas sus entradas son altas, es decir, con valores lógicos unos. Y una salida alta mientras exista por lo menos un valor bajo o cero lógico en cualquiera de ellas. Esta es la definición de la compuerta NaN. Hay otra forma de decirlo. Esta compuerta, bueno, ahí tenemos las tres formas de representación de la compuerta. Está el símbolo lógico, es la compuerta AND con una burbuja a la salida. Tenemos la tabla de verdad, miren, la ecuación lógica y el diagrama de temporización. Opera exactamente lo contrario a la compuerta AND, ¿sí? Recordemos la compuerta AND, teníamos que 0, producto 0, me daba 0, ¿cierto? Teníamos que 0, producto lógico 1, me daba 0. 1, producto lógico 0, me daba 0. Y la única forma que me dé la salida sea 1 es que ambas entradas sean 1. En cambio, esta es la compuerta AND. Bien, entonces la compuerta NaN simplemente es exactamente lo contrario. Bien. La única forma que la salida sea 0 es de que ambas entradas sean 1. ¿Sí? Otra forma de decir o de entender cómo trabaja la compuerta NaN es de que una compuerta AND responde con unos si sus entradas hay ceros. Si hay ceros en sus entradas, en una o en ambas, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0. Si en sus entradas hay ceros, ella responde con unos. La única forma que responda con ceros es que ambas entradas sean unos. ¿Sí? Entonces es otra forma de entender cómo trabaja la compuerta NaN. ¿Sí? Bueno, la ecuación lógica es colocarle la burbuja encima. ¿Sí? Perdón, en la línea, ¿no? La línea. Se lee Q igual a B negado, así se lee. Q igual a por B negado. ¿Sí? La línea encima del producto. El diagrama de temporización, a ver, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me dice cómo sería la salida acá arriba? Acá abajo, sí, yo llamo Q a la salida. ¿Cómo sería la salida? Aquí, por ejemplo, en estos tres primeros intervalos de tiempo. ¿Cómo sería la salida? ¿Sí me están escuchando? Sería alto, porque de 0 Comienzo en pasa. alto, ¿cierto? Sí, digamos 1, lógico aquí. Comienzo en alto, pongamos otro color, a ver. ¿Hasta dónde sigue alto? Alto, sigue, sigue, Ahí, sigue, sigo, sigue un poco más. Y ahí bajo. aquí abajo. Sí, Disculpen el dibujo. Luego va bajo. a aparecer más bonito. ¿Aquí qué pasa? Ahí sigue en bajo. Un poco en bajo. Eso. Y ahí pasa alto. ¿Seguro? Sí, porque arriba tengo 0, ¿no? Un bajo. Un bajo y un alto, pues me Bueno. da. Aquí sigue alto. Bueno, aquí se me fue un poquito. Siempre que haya un 0 en sus entradas, la salida es 1. ¿Aquí qué pasa? Sigue un alto. Porque hay un 0 arriba. Aquí Eh, ahí sigue en alto. sigue en alto. Aquí, Ahí va hacia abajo. aquí Baja. baja porque ambas entradas, aquí 1 y aquí 1, entonces baja. Exacto. ¿Hasta dónde va a bajar?
y ahí sube, hay un alto. Aquí sube. Y sigue. ¿Sí? Esa sería la salida, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a borrar esto. Mira, ¿sí? Ahí está. Bueno, aquí en la parte inferior se dice lo que está significando que en el símbolo lógico que es esta, o la compuerta AND, pero con una burbuja representa la compuerta NAND, se puede representar con una compuerta AND adicionándole un inversor. Esta es la AND, ¿sí? Y este es el inversor. Igual nota. Sí, si yo no tengo una compuerta NAND, pero tengo compuerta AND inversores, puedo construir una compuerta NAND. Pero es al contrario, en realidad va a ser al contrario. Vamos a ver más adelante que esta compuerta NAND, esta NAND realmente es una compuerta que se va a denominar universal, porque en realidad si yo no tengo ninguna de las otras compuertas, pero solo tengo compuertas NAND, cualquiera de las otras, la inversora, la OR, la XOR, la NOR, etcétera, las puedo implementar con compuertas NAND. Eso va a ser un ejercicio que se puede hacer, demostrar por las leyes de Bohr. Bueno, y por eso se llama la compuerta universal, es de las más importantes de las compuertas lógicas. Entonces, circuito, a ver, ¿quién se le ocurre un circuito eléctrico equivalente para la compuerta NAND? Es decir, ese circuito también, pues como siempre lo hemos hecho con una fuente, una lámpara y switches, ¿no? Digamos, suponga que la compuerta NAND solo es de 2 entradas, porque existen de dos, de tres, inclusive de muchas más. Pero, ¿cuál sería, cómo deben estar esos dos switches para que obedezca la compuerta NAND? Recordemos, la compuerta NAND dice que ella responde con unos la presencia de ceros. ¿Sí? Si hay ceros en sus entradas, ella, digamos, aquí existen las entradas, digamos, A y B. Y esta es la salida Q. Si hay ceros en sus entradas, o en ambas, en una o en ambas, la salida siempre va a ser 1. ¿Sí? ¿Cómo deben estar los switches entonces? La única forma que la salida sea 0 es de que ambas entradas sean 1. Entonces, ¿cómo deben estar los switches? Es decir, para que la lámpara se apague, los dos switches deben estar cerrados. En cualquiera de los otros casos, si uno o ambos switches están abiertos, están en cero lógico, la lámpara debe estar encendida. Claro, seguramente va a ser a modo de observación, ¿no? En la práctica no se lo va a hacer. Al igual que se mencionó para el caso de la compuerta inversora. ¿Serían paralelos a la fuente, profe? Paralelo. O sea, los dos switches, ¿cómo deben estar? Los dos switches deben estar en paralelo entre ellos o en serie entre ellos. Diría que en paralelo entre ellos, con la fuente.
paralelo, o sea, los dos switches, miren, están en serie entre ellos. Pero obviamente que los dos switches están en paralelo con la fuente y a la lámpara. ¿Sí? Al igual que el inversor, ¿no? Pero si A y B son dos switches que representan estados lógicos abiertos o cerrados, ¿sí? La única forma que esta lámpara se apague es que ambos switches estén cerrados. ¿Sí? Que se cierre aquí este switch, lo mismo este switch. Claro, eso es solo modo de entender lo que haría, ¿no? Pero en la práctica no se puede hacer, porque ¿por qué no lo puedo hacer? Porque si yo cierro los dos switches, hay un problema con esta fuente. Entra en corto, se daña. Inclusive los dos switches, si la fuente suficiente suministra mucha corriente, se pueden quemarlos hasta los mismos switches. A la lámpara no le va a pasar nada porque como la corriente no le va a gustar irse por acá, porque la corriente, esta lámpara tiene una resistencia, entonces la corriente no se va a ir por donde hay resistencia, se va a ir por aquí, por los switches, y puede ser tan grande esa corriente que depende del valor de la fuente, que puede quemar los switches y puede inclusive dañar a la misma fuente. ¿Sí? Pero uno entendería, si eso no ocurriera, si no se quemara ni los switches ni la fuente, pues que la lámpara se apaga. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Vamos por los dibujos. Circuitos integrados que obedecen a ser con puertas NAND, eso sí son los que más abundan. Aquí tenemos para el caso de circuitos integrados con puertas NAND de 2 entradas, ¿no? La 7400. Miren que es tan importante esa compuerta que es la primera que se diseñó, ¿no? Y comienzan con los números 00. O puede tener letras también, 74L00 es lo mismo. Hace lo mismo. Claro que desde el punto de vista de características eléctricas puede haber diferencias entre 7400 sin letras o 74LS. Bueno, inclusive estas letras pueden cambiar, pueden ser otras. Pero todas ellas obedecen a ser una compuerta NAND. En este caso de 2 entradas, 1 y 2 entradas, 3 salidas. Y así como se ven las demás. ¿Sí? Tecnología TTL se alimenta a 5 voltios. En tecnología CMOS, por ejemplo, la 4011B es tecnología CMOS, pues el voltaje de alimentación puede variar entre 3 y 15 voltios. Pero la distribución de pines es un poco diferente, ¿no? Como se dan cuenta, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Aquí esta compuerta sí tiene la misma distribución de esta, pero miren esta, ¿no? Acá en CMOS 5 y 6 son entradas y 4 es salida. Acá 4 y 5 son entradas, 6 salidas. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo con las demás. Bueno. Esto es lo que decíamos anteriormente, que es una compuerta universal. Es decir, que es posible implementar, eso va a ser un ejercicio que lo vamos a hacer aplicando leyes de Boole, demostrar que la compuerta NAND se llama compuerta universal en el sentido de que cualquier otra compuerta, sea OR, AND, NOR, inversor, etcétera, se puede implementar con la compuerta NAND. Bueno, inclusive hay otra que es universal, pero no es utilizada, que es la compuerta NOR. Con compuertas NOR también se pueden obtener todas las demás. Eso lo vamos a hacer la demostración más adelante. Bueno. Es la base de la familia TTL. Existen compuertas NAND de 3 entradas. O sea, lo mismo que en el caso de las compuertas AND, también hay de 3 entradas, o inclusive de las compuertas NAND hay de 3, de 4 y demás entradas, por ser tan importante esto. En la tabla de verdad se entiende, ¿no? Que la única forma que la salida sea 0, que es que todas las entradas sean 1. Si tienen 3 entradas, miren, 1, 1, 1 me da 0. Las demás, todas dan 1.
O sea, responde con unos la presencia de ceros en sus entradas. El circuito eléctrico equivalente pues sería lo mismo. Aquí le hemos adicionado un switch adicional. O sea, esos switches están en serie entre ellos, ¿no? No uno tras otro. Están en serie. Pero los tres switches en serie están en paralelo a la fuente y en paralelo a la lámpara. Eso haría que la única forma que esta lámpara se apague es que todos los tres switches estén cerrados. Bueno. Aquí hay, bueno, circuitos integrados que tienen más de 3, inclusive 4. Aquí tiene 4, aquí tiene 2, 4, 5 entradas. Y aquí este tiene más, este es de 8 entradas. Y miren este, el 74 LS133, tiene 3 entradas. Es tan importante esta compuerta que los diseñadores lo han hecho con muchas entradas para sus diseños de circuitos utilizando compuertas, ¿no? Circuitos digitales. Bueno. Vamos con la compuerta NOR. ¿Qué sería a ver, ¿quién me dice qué sería la compuerta NOR? La letra N significa que se ha negado algo. O sea, ¿qué sería la compuerta NOR? La negación de OR. La negación de OR. Muy bien. Sí, bueno, en realidad es un dispositivo lógico. O sea, cuando se dice dispositivo es algo que ya está construido, diseñado electrónicamente. Y que opera, pues para acordarse de qué hace la compuerta NOR, opera exactamente lo contrario de la compuerta OR. Si ya conocemos cómo funciona la OR, póngale un inversor a la salida de la OR y tiene una NOR, la negación de la OR. Y como ya sabemos cómo trabaja la compuerta OR, pues si las salidas dice entregando una salida alta, cuando todas sus entradas son bajas, y una salida baja cuando existe por lo menos un alto en cualquiera de sus entradas. Si uno sale la tabla de verdad de la compuerta OR, pues niega todas las salidas si tiene la compuerta OR. Bueno, ahí está el símbolo lógico. Miren, el símbolo lógico simplemente es tener la compuerta OR y colocarle una burbujita o un círculo a la salida. Es decir, una compuerta OR con un inversor me da la compuerta NOR. Fácil de entender. Ahí está la tabla de verdad, ¿no? Que es exactamente funciona exactamente lo contrario de la compuerta OR. Mire, ¿cómo podríamos decir cuál es de acuerdo, mirando la tabla de verdad, cómo trabaja la compuerta NOR? ¿Sí? Recordando que la compuerta, así como decíamos para la compuerta NAND, que la compuerta NAND dice que responde con unos, hablo de la compuerta NAND, la presencia de ceros en sus entradas. Acá, ¿cómo lo podíamos decir para la compuerta NOR? Que la compuerta NOR, ¿qué? Responde ¿con qué? Con ceros, ¿sí? Responde con ceros, o sea, su salida va a ser lógica baja o cero lógico, si hay que unos en sus entradas. ¿Sí? Aquí hay uno, aquí hay ambos unos. ¿Sí? La salida es baja si hay unos en sus entradas. La única forma que la salida sea alta es de que ambas entradas sean bajas. ¿Sí? La ecuación lógica A más B negado. ¿Sí? La línea encima significa que es negado. Es la compuerta NOR. Diagrama de temporización. A ver quién me ayuda con el diagrama de temporización. ¿Cómo comienzo aquí? ¿En alto o en bajo comienzo? Si ambas entradas son ceros, entonces ¿qué comienzo? ¿En alto o en bajo? Aquí hay cero, aquí hay cero, aquí hay cero, aquí. ¿Cómo sería el diagrama de temporización para la compuerta NOR? ¿Quién me colabora? A ver.
¿Comienza en Empieza qué? en alto, profe. ¿En alto hasta dónde? Dos altos, Aquí alto, luego y baja. aquí bajo, sí, porque una de las entradas es 0. Aquí que De ahí sigo, sigue sigo tres bajo, bajos. Tres bajos. hasta aquí, ¿no? Y ahí sube. Subo, Sube uno nomás y luego baja. luego bajo. Sí, y sigue ahí. Ah, no, aquí está un error, ¿no? A ver, si las entradas son ambas ceros, aquí es alto, sí. Sí, Pero aquí, y ¿qué baja. pasa? Ahí baja. Aquí abajo, Ahí baja. Ajá. Porque ahí tenemos un alto, ¿no? Y si tiene un alto, pues ya es cero. sigo, Y sigue, ajá. Y sigue. Y ya. muy bien. Bueno, vamos a borrar esto. Y ahí tenemos la salida. Siempre que haya ceros por ahí, siempre que haya unos por ahí, perdón, siempre que haya unos por ahí, ¿sí? Aquí hay un 1, la salida es 0. ¿Sí? Siempre que haya un 1, aquí hay 1, entonces la salida es 0. Aquí hay un 1, la salida es 0. Aquí hay un 1, para que la salida sea alta, es que ambos entradas estén en 0, como es este caso. ¿Sí? Bueno, está claro. Seguimos con un circuito eléctrico equivalente. A ver. ¿Cómo sería? Cero. 0. La salida es 1. 0, 1. La salida es 1, 0, es 0. 1, 1, la salida es 0. O sea, la lámpara tiene que encenderse solamente, ¿sí?, cuando ambos switches están abiertos. ¿Cómo sería un circuito equivalente? Ahí sí tienen que estar paralelos entre sí y con la fuente. Eso, muy bien. Sí. O sea, para que esta lámpara se encienda, ambos switches deben estar abiertos. Porque en el caso de estar cerrados, en el caso de estar cerrado, ya que esté cerrado entonces la corriente va a circular por aquí, ¿no? Y nunca va a llegar acá, porque una lámpara tiene resistencia, y la corriente no se va a ir por acá, porque por acá tiene resistencia. Un switch cerrado tiene resistencia prácticamente cero. ¿Sí? Ya que esté cerrado o esté cerrado y abierto de acá, la corriente se va a ir por el switch. ¿Sí? O si están cerrados ambos. ¿Sí? Si están cerrados ambos, la lámpara tampoco se enciende. Para que se encienda, estos switches deben estar abiertos. ¿Sí? Muy bien, sí está claro. Circuito integrado en TTL que obedece a la compuerta NOR es el 7402. Bueno, al tener cuidado aquí que la distribución de pines es un poquito diferente. Es un circuito integrado de 14 pines, pero
En este caso 2 y 3 son entradas y 1 es salida, ¿no? Es un poco diferente a la distribución de las demás compuertas. Normalmente 1 y 2 suelen ser entradas y la 3 salida, pero acá en este caso los diseñadores de la 74 de tecnología TTL y la 7402 o 74C02 o 74LS02 para la primera compuerta 2 y 3 son entradas y 1 es salida. 4, 5 y 6 entrada, 4 salida. Se alimenta con 5 voltios, 7 es tierra y 14 es sin alimentación. Listo. Veamos unas dos compuertas adicionales que son exclusivas, así su nombre es OR exclusiva, porque se diseñaron normalmente para hacer circuitos aritméticos. ¿Sí? En electrónica digital se trabaja con números binarios, ¿sí? Con ceros y unos, variables que solo tomando los estados, ceros y unos. Hacer operaciones matemáticas con operaciones como sumas o restas o otro tipo de operaciones, se vio la necesidad de diseñar unas compuertas que sirvan para eso, para hacer operaciones binarias, sumas, restas, multiplicaciones. Y entre estas está la OR exclusiva, ¿sí? Es como tener una OR, pero tiene una X al comienzo. Se llama OR exclusiva o XOR, que tiene una característica especial. Ahora vamos a ver en su tabla de verdad. Vamos a ver cuál es la diferencia con la compuerta OR. Ahí está la definición, es una compuerta OR exclusiva o XOR. Es un dispositivo digital con dos líneas, pueden ser de dos, también pueden ser de más. Dos líneas de entradas y una línea de salida que entrega una salida alta, y ahí está la razón de ser, cuando sus entradas son diferentes. Y una salida baja cuando sus entradas son iguales. ¿Mm? Se utiliza como verificador de desigualdad de comparadores y otros circuitos aritméticos. Veamos cómo se la describe. Las tres formas que tenemos de describirla, que es su tabla de verdad, su ecuación lógica y diagrama de temporización. Ahí tenemos el símbolo lógico. Miren, para diferenciarlo de la compuerta OR, le colocan una línea adicional aquí, esta línea aquí. Esta línea. Para cuando ustedes vean en un diagrama, ese símbolo de la compuerta ahora con una línea así, es una compuerta OR exclusiva o XOR. ¿Sí? Bueno. Ahí tenemos la tabla de verdad. ¿Qué me dice la tabla de verdad? Recordemos la tabla de verdad de la compuerta OR para compararla con la de la compuerta XOR. ¿Sí? Entonces recordemos la compuerta OR solita, o sea, la suma lógica que decía. Que si yo tengo 0, suma lógica 0, me da 0. Que 0, suma lógica 1, me da 1. Que yo tengo 1, suma lógica 0, me da 1. Y si tengo 1, suma lógica 1, me da 1. Pero esta compuerta lógica XOR, la diferencia es de que lo podemos ver así. Dice que cuando sus entradas son iguales, ¿sí? Por ejemplo, cuando sus entradas son iguales, en este caso y en este caso. ¿Sí? La salida es alta. O sea, un valor lógico 1. Y cuando sus entradas son diferentes, aquí 0 y aquí 1, la salida es 0. Bueno, ¿así lo dije? ¿O está al revés? Perdón. Regresemos acá.
Dice, entrega una salida alta, un valor lógico 1, salida alta, cuando sus entradas son diferentes. Y una salida baja cuando sus entradas son iguales. ¿Qué significa eso? A ver, para no olvidarnos. 0, exclusivo 0, ¿qué me va a dar? 0, ¿cierto? Estaba al revés, ¿no? 0, exclusivo 1, la salida es 1. 1, exclusivo 0, la salida es 1. Son diferentes. Y si las entradas son iguales, 1, exclusivo 1, la salida es 0. ¿Sí? Estábamos al revés, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Entonces, veamos, llenemos nuevamente la tabla de verdad acá. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ahí está. Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Estábamos diciéndolo al revés, creo, ¿no? Y la salida es 0. Si son diferentes, la salida es 1. Miren, ¿cuál era la diferencia con la compuerta OR? Era de que aquí, en el tercer caso, aquí me daba 1, ¿no? ¿Se recuerdan? Aquí daba 1. Aquí también daba 1, aquí daba 1 y aquí daba 0. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, en el último caso, ¿no? Que las dos entradas sean 1. Aquí va a dar 0, ¿no? Para la OR exclusiva. Para la compuerta OR sólita, o sea, A, suma lógica B, me daba 1 aquí. Acá, en este caso, la salida es 0. ¿Por qué se utiliza para operaciones binarias? Si ustedes recuerdan la suma binaria, ¿no? ¿Se recuerdan cuando sumábamos, por ejemplo, 0, suma lógica 0, me daba 0, 0, suma lógica, perdón, suma binaria, ¿no? Perdón, suma binaria. 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1. Pero yo cuando sumaba 1 binario, ¿no? Esto es binario más 1, se escribía un 0 y se lleva un 1, porque 1 más 1 da 2. ¿Y qué se hacía? Se escribe un 0 y se coloca un 1 de lleva o de acarreo, ¿no? Entonces 1, 1, 0, que es 2 en decimal. Se utiliza esta compuerta para hacer operaciones binarias, ¿no? 1 más 1, 0 y lleva 1. Para eso se la inventó. Muy bueno. Entonces la diferencia está en eso, ¿no? En la última salida, ¿no? 1, 1, salida 0. O si quieren, como la definición que aparece ahí. Si sus entradas son iguales, 0, 0, salida es 0. Y si sus entradas son diferentes, que en estos dos casos la salida es 1. Bueno, hoy tenemos un circuito equivalente, ya es un poco más complejo, para que la única forma que esta lámpara se encienda, bueno, aquí se debe tener unos switches que cuando el uno está abierto, el otro está cerrado. Si el switch A está abierto, el switch A negado está cerrado, o sea, son dos switches que están complementados. Si el switch B está abierto, el switch B está cerrado. Se puede entender que obedecería a la compuerta OR exclusiva o SOR, ¿sí? Porque, digamos, para que se enciendan la lámpara, ¿sí? Las entradas tienen que ser diferentes, ¿sí? Si A está abierto, debe estar cerrado. ¿Sí? O sea, si el uno abre, el otro cierra. Para que esa lámpara se apague, en que ambas, si A está abierto y B está abierto, ¿sí?
entonces no hay forma que le llegue corriente a la lámpara. Lo mismo pasaría si ya está cerrado. Si está cerrado, el anegado se abre. ¿Sí? Si ya está cerrado, este se abre. Si B está cerrado, como aquí el A está abierto, entonces esta lámpara no va a encender porque no va a tener camino para que le llegue corriente. Bueno. En circuitos integrados que obedecen a ser una compuerta ahora exclusiva, SOR es la 7486 o 74LS86, un circuito integrado de 14 pines alimentado con 5 voltios, donde 1 y 2 son entradas de salida. Son 4 compuertas, vienen integradas en un mismo chip. Bueno. Un circuito equivalente eléctrico, ya lo dijimos, bueno, ahí está la explicación, lo que habíamos dicho anteriormente. Si el 1 está bien, si A está abierto y A y B abierto, tiene un switch que empuja al otro, digamos, este se cierra. Si este está abierto, este se cierra. Entonces no hay forma de que le llegue corriente a la lámpara. Entonces por aquí no hay corriente, por acá tampoco. Lo mismo ocurriría en los demás casos, ¿no? En este caso, si ambas entradas son iguales, A abierto, B abierto o B cerrado, A abierto y B cerrado, tampoco prende la lámpara. La única forma de que prenda la lámpara es de que ambas entradas sean diferentes. A abierto o B cerrado. Listo. Bueno, y por último, esta compuerta que se llama la NOR, o NOR exclusiva. O sea, es el inverso del anterior. Es una compuerta NOR exclusiva, o XNOR, opera exactamente opuesta a la compuerta SOR, entregándose a lo contrario, ¿no? La SOR entregaba una salida alta cuando eran diferentes. Este es lo contrario. SOR entregando una salida baja cuando sus entradas son diferentes y una salida alta cuando sus entradas son iguales. También se utiliza como verificador de igualdad, comparadores sin circuitos aritméticos. Bien, ahí está el símbolo lógico. Es la compuerta SOR, pero con una burbuja a la salida. Esta es la ecuación lógica. A exclusivo, B negado. La tabla de verdad. Entonces 0 y 0, ¿cuánto daría? Si es lo contrario de la compuerta SOR. Compuerta SOR. Tengo A, B. Entonces la compuerta SOR, para que no se lo olvide, cuando las dos entradas son iguales, la salida es 1. Es ¿qué? 0 o 1. Es 1. 1. Aquí es 1. 1. Entonces, ¿esta cómo operaría? 0, 0, lo contrario de esta, ¿no? ¿Aquí qué va a dar? 0, 0, ¿qué dar? Da 0. 0. Y aquí es 0 y aquí es 1. Si las entradas son diferentes, la salida es 1. Y si las entradas son iguales, es decir, aquí 1 y 1, la salida es 0. ¿Sí? Bueno.
Bueno, entonces, circuito equivalente, bueno, circuito integrado tenemos el 4077 en tecnología CMOS. Circuito equivalente, pues es parecido al anterior, pero en vez de tener los switches en serie, tenemos en paralelo. Ecuaciones equivalentes. Esto de pronto es importante. Las ecuaciones equivalentes para SOR y SNOR. Se puede demostrar fácilmente que, por ejemplo, la compuerta SOR obedece a esta ecuación. A por B negado más A negado por B. ¿Sí? Y también se puede demostrar fácilmente, ahora lo vamos a hacer, que A exclusivo B negado, si la compuerta SNOR, obedece a esta ecuación lógica. A negado por B negado más A por B. Bueno. Vamos a hacer un dibujo de los circuitos y luego hacemos la demostración. ¿Cómo quedaría este circuito? Por ejemplo, el primero. Vamos a familiarizarnos con, digamos, el desarrollo de circuitos, el dibujo de circuitos. ¿Aquí qué tenemos? Aquí en el primer caso. Aquí tenemos esta primera parte, ¿qué significa? Que debo tener A por el producto, o sea, por B negado, ¿sí? Es decir, esto, como uno de estos dos términos, con una compuerta que hay aquí. ¿Producto lógico de qué? De una entrada que se llama A por una entrada que es B negada, o sea que debo tener B y luego invertirlo, o sea, pasarla por un inversor. Pero luego estas dos entradas deben pasar por un ¿qué? Por una compuerta que, producto lógico que es AND, ¿cierto? Luego hacer esta otra expresión, tener A, había que invertirla, o sea, pasarla por un inversor y hacer el producto con la entrada B. Una vez que haya hecho esto, estas dos cosas, luego las paso por una compuerta OR, ¿cierto? O sea, por una suma lógica. Entonces, el dibujo de circuitos es algo que debemos aprender, ¿sí? No es difícil. Hagamos este primer caso. Entonces lo tenemos allí, mira. Yo tengo dos entradas, A y B. ¿Sí? Entonces, A, yo quiero hacer esta expresión. ¿Sí? Esta expresión, A, producto lógico B negado. Entonces aquí tengo A, pero necesito B negado. Entonces aquí está B, la paso por un inversor. O sea que a la salida de este inversor aquí tenemos B negado, ¿cierto? Entonces tengo A y tengo B negado. La voy a pasar por una compuerta. ¿Esta qué compuerta es? La compuerta A, no se olviden. Entonces aquí tengo como entradas A y B negado. Entonces la salida aquí, ¿qué voy a tener? ¿Qué expresión voy a tener? A, producto lógico B negado. Acá, ¿qué tengo? A, este término, voy a construir este término. Entonces aquí tengo A y aquí por un inversor, la salida del inversor me da A negado. ¿Sí? Y teniendo A negado, me va a servir de entrada a esta compuerta AND. ¿Sí? Es una otra compuerta AND. Y tengo las dos entradas, B y A negado, cosa que a la salida de esta compuerta, ¿qué voy a tener? Voy a tener A negado, producto B. Ya tengo cada una de estas expresiones, esta y esta. Entonces luego la voy a pasar por la compuerta OR. ¿Sí? Esas dos salidas de las compuertas AND sirven de entradas a la compuerta OR. ¿Sí?
y la salida es este término. Esa se puede demostrar, o la vamos a hacer, de que esta combinación, esta ecuación, obedece a la compuerta SOR. ¿Sí? Que recordemos que la compuerta SOR dice que 0, si las dos entradas son iguales, la salida es 1. Si las dos entradas son diferentes. ¿Está bien? Es al revés, ¿no? Perdón. Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Si las dos entradas son diferentes, la salida es 1. ¿Sí? Vamos a ver que esta expresión lógica A, B negado más A negado B obedece a esta tabla de verdad. ¿Sí? Y esto es A, y esto es B. Esto va a ser A exclusivo. Y de exclusivo se escribe el símbolo más con un círculo alrededor. Vamos a ver que esta expresión de aquí hace lo mismo que esta tabla de verdad. Bueno, vamos a demostrarlo. ¿Cómo podríamos hacer la demostración? Pues con tabla de verdad, ¿no? Construyendo cada uno de estos términos. Bueno, no la tengo allí, pero vamos a ver si la vamos a tratar de hacer. ¿Qué haría para la demostración? Entonces yo primero tendría que tener A, aquí tener, bueno, espero que me alcance, aquí tener B. ¿Qué necesito aquí? Tener B negado, tener A negado también. ¿Qué necesito luego? Necesito tener el producto, ¿no? De A por B negado. También necesito tener A negado por el producto por B. Necesito esas columnas. Entonces comenzamos. A ver, pongamos otro color aquí. 0, 0. Vamos haciéndolo ahí de una vez. 0, 0. B negado sería ¿qué? 1, ¿cierto? A negado sería 1. A producto B negado, ¿qué sería? A vale 0 y B negado vale 1. ¿Cuánto da? Aquí. 0, ¿no? Porque aquí hay un 0. ¿Y aquí qué va a dar? 0 también, ¿no? Aquí, ¿qué tengo aquí? 0, 1. ¿Sí? B negado significaría 1. A negado significaría 0. B negado es 0, profe. Ah, perdón. B negado es 0, ¿no? A negado es 1. El producto A por B negado. A por B negado. Esto es 0.
A negado es 1 por B, o sea, 1 por 1, aquí da 1. 0, 1, ¿cuál sigue? 1, 0, ¿cierto? B negado es, si está en B en 0, pues aquí va a estar en 1. Y como A está en 1, aquí va a estar en 0. Ahora sí el producto de A, que vale 1, por 1, me da 1 aquí. Y A negado vale 0, entonces aquí ya va a dar un 0. ¿Cuál falta? El 1, este. 1 y 1. B negado es 0. A negado es 0 también. El producto de A por B negado va a dar 0. Y el producto de A negado, que es 0, pues aquí, desde que haya un 0 por ahí, la salida es 0. ¿Qué me falta ahora? Sumar estos dos términos. Aquí va a estar la suma ya, ¿no? Estos dos. La suma de estos dos términos. Al sumarlos, ¿cuánto da? 0 y 0 da 0. Aquí da 1. Aquí da 1 y aquí da 0. Miren, y esto es la compuerta SOR. Esto es la compuerta SOR. O sea, aquí es A exclusivo B. Aquí va con un círculo aquí. Esta es la compuerta SOR. Y sus entradas son iguales aquí. La salida es 0. Y si sus entradas son diferentes, la salida es 1. Entonces se ha hecho la demostración de que esta expresión, o sea, tener esta expresión A, B negado más A negado B, es lo mismo tener la compuerta SOR. Donde si sus entradas son iguales, la salida es 0. Si sus entradas son diferentes, la salida es 1. Le queda a ustedes como demostración por tabla de verdad para la compuerta SNOR. ¿Sí? La compuerta XNOR o NOR exclusiva. ¿Sí? Que yo voy a obtener la misma tabla de verdad, ¿sí?, de la compuerta XNOR, ¿sí?, que es, recuerden que es lo contrario, exactamente lo contrario de esta. Para la compuerta XNOR es lo contrario. Si las dos entradas son iguales, la salida es 1, que sería en el primero y en el último. Y si las entradas son diferentes, la salida es 0. Estos mismos valores los puedo obtener utilizando esta expresión. Se queda como ejercicio para la próxima clase, que es muy fácil de demostrar haciendo lo mismo, ¿no? Tengo que tener el producto de A por negado, B negado, más A por B. Y también se puede hacer el circuito equivalente. Bueno, vamos a regresar a la álgebra de Boole. Bueno, nosotros habíamos visto acá, bueno, íbamos por acá adelante. Vamos a utilizar todos estos circuitos. Ahora ya tenemos ya los circuitos equivalentes de cada una de estas compuertas, ¿sí? Entonces, bueno, este ejercicio ya lo pueden hacer ustedes. Ya lo hicimos. También ya lo miramos. Las leyes de Morgan, la demostración, esto ya lo miramos. Ejercicios de... bueno, ya. Ejemplos con circuitos lógicos. Determine la expresión de salida para el siguiente circuito. Esto vamos a familiarizarnos. Suponga que ustedes les preguntan cuál es la expresión lógica de ese circuito. A ver, muy sencillo para este caso. Es un circuito que tiene 3 entradas, A, B y C. Creemos A que es igual Z. ¿Quién me dice? A ver, ¿a qué sería igual Z?
Recordemos, aquí estas dos entradas A y B pues sí, entran directamente a esta compuerta. ¿Esta compuerta qué es? Ya debemos familiarizarnos con las compuertas, ¿no? ¿Qué compuerta es esta? And, ¿no? Esta es And. la NAND, ¿no? Porque tiene la burbujita, Ahí tiene la burbuja. Ah, claro, claro. es la compuerta NAND. Entonces, este es ¿qué compuerta es esta? El inversor, ¿no? Ahí está. C, la salida C negado. Esas tres es una compuerta NAND de 3 entradas, A, B y C negado. Entonces, ¿cuál sería la salida aquí? ¿Qué escribo aquí? A, producto B, producto ¿qué? C negado, negado. ¿Está claro? Bueno, esta es la solución. A por B por C negado. Ahora sí, vamos allá a utilizar las leyes de Boole para simplificar. Vamos a seguir acordándonos. A ver, para recordar, a ver, las dos leyes de Morgan, ¿no? Recordemos las dos leyes. Tenemos esto, si yo tengo A, bueno, puede ser A o puede ser Z, bueno, no importa las letras. A, suma lógica B, negado, que a propósito de qué compuerta es esta. Ahora ya lo podemos asociar con compuertas, por el caso de dos entradas. ¿A qué sería igual esto? ¿A qué compuerta es esta? A, B, negado. ¿Mm? ¿La compuerta qué? NOR. Ya que es igual de acuerdo a la primera ley de Morgan, que si yo tengo una compuerta NOR o AB negado, ¿a qué es igual esto? Partir estas dos y separarlos y cambiar el más por el menos. Aquí tengo A, aquí tengo B negado. Y aquí cambio el más por el menos. Esta es la primera ley de Morgan. Primera ley. Ley de Morgan. Morgan. Bueno. La segunda ley, ¿cuál es? Y es que si yo tengo el producto lógico negado, que de paso, ¿qué compuerta es? Ahora ya podemos hablar en términos de compuertas. ¿Qué compuerta es esta? AB negado. La compuerta NAND, ¿no? NAND. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Morgan? Que si yo tengo producto negado, entonces separo esta línea arriba y aquí en vez de por, escribo más. ¿Mm? Listo, bueno, esto aquí es para 2, pero puede ser para 3. Aquí tenemos 3 entradas, ¿no? A, B y C negado. Entonces, a ver, háganlo ustedes ahí, ¿cómo quedaría la expresión más simple? Y el circuito, de una vez. Les doy un minuto para que lo hagan. Aplicándolo las leyes de Morgan. Bueno, en este caso, pues la segunda sería, ¿no? Pero con 3 entradas. Recuerden que si tenemos 3 entradas, X, producto lógico Y, producto lógico Z, negado, esto es igual a cada uno de ellos negados, pero cambiando más por menos, cambiando producto por suma lógica. ¿Sí? Entonces apliquen esta expresión. ¿Cómo les queda? A ver.
Ya va pasando el minuto. ¿Cómo les queda? Queda A negado más B negado más C. Muy bien. Háganse el circuito lógico. A ver. Sería un circuito que tiene 3 entradas, pero cada una de esas entradas hay que negarlas, ¿no? Perdón, a las 2 primeras, a A y a B hay que pasarlas por el inversor. ¿Y esto qué sería? ¿Qué compuerta sería? En últimas. Una compuerta que OR de cuántas entradas? De 3 entradas, ¿cierto? Pero las entradas A y B deben pasar antes por un inversor. A ver, hagan el dibujo, a ver cómo les queda. Y lo comparamos con el que va a aparecer ahí en la figura. El circuito debe quedarles como esto. ¿Sí? Ahí tenemos la compuerta OR de 3 entradas, pero A y B deben pasar antes por un inversor. ¿Sí? Y aquí la salida de esto es A negado. La salida de este es B negado. ¿Sí? C no pasa por ningún inversor, cosa que acá la salida es esto que está acá. Miren, entonces la diferencia, acá necesitamos una compuerta NAND de 3 entradas y un inversor. Acá, ¿qué necesito? Aquí necesito una compuerta OR de 3 entradas y 2 inversores. Son diferentes, ¿no? En electrónica digital a veces se trata de tener el circuito más sencillo posible, ¿no? Porque eso hace que sea más, inclusive más económico, como que comprar más compuertas. Bueno, en este caso posiblemente no haya ahorrado mucho, porque aquí ¿qué necesito? Una compuerta NAND, esta es una compuerta NAND, ¿no? 7400, por ejemplo, y, pero debe tener 3 entradas y un inversor. Acá en cambio necesito una compuerta OR de 3 entradas y 2 inversores. ¿Que cuál es más sencillo? Bueno, aquí posiblemente, bueno, casi que no hay mucha diferencia. Bueno, aquí necesito 2 inversores. Podría ser que sea más simple esta de acá arriba, ¿no? Pero el ejercicio es para que ustedes se familiaricen con el dibujo de los circuitos y vamos a ver, pues si la expresión en este caso no hay mucha diferencia, pero habrá casos, ahora vamos a ver ejemplos donde sí se obtiene un circuito mucho más sencillo aplicando las leyes del álgebra de Boole y simplificando la expresión. ¿Sí? Bueno, vamos a un siguiente ejercicio. Determina la expresión de salida para el circuito siguiente y simplifíquelo, o sea, lo mismo, ¿no? Miren, aquí ya es un poco más complejo. Tenemos un circuito que tiene 4 entradas, A, B, C y D, y una salida, Z. ¿Cuál sería la expresión a la salida acá, Z? ¿A qué es igual Z en función de A, de B, de C y de D? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, lo vamos haciendo por partes, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? A pasa por un inversor. ¿Qué escribiría aquí a la salida del inversor? Debía escribir A negado, ¿cierto? Porque pasa por un inversor. ¿Esta qué compuerta es? Esta que estoy marcando ahí. Es una AND, ¿no? compuerta AND de ¿cuántas entradas? 3 De entradas. 3 entradas. Entonces aquí a la salida, ¿qué escribiría? ¿Cuál es la expresión para la salida de esta compuerta? Sería que A negado
por B por C. ¿Sí? La compuerta, la que está en la parte inferior, es una compuerta. ¿Qué compuerta es? Esta es la NaN. O sea, ahora, por ahora, pues lo escribo aquí, pero ustedes ya deben familiarizarse con la simbología y saber a qué compuerta se refiere, ¿no? El símbolo ya me da. Es una compuerta OR, ¿no? De dos entradas. ¿Cuáles entradas? Pues esta que es la misma A y esta que es D. Entonces la salida aquí, ¿qué va a ser? A suma lógica D. ¿Sí? Pero esa sirve de entrada a este inversor. O sea que aquí en este punto la salida es ¿cuál? A suma lógica D. Todo esto invertido. Esas dos sirven de entradas a a otra compuerta que es una compuerta ¿qué? AND. Otra compuerta AND. Entonces debo hacer el producto lógico de estas dos entradas. De A negado B, C por producto lógico A más B negado. ¿Sí? Entonces la salida está dada por esta expresión. ¿Sí? Esta partecita de aquí es esto. Esta parte de aquí es esta. Y aquí está el producto. O sea, la salida Z es el producto. Ahora sí simplifique esa expresión. A ver, un minuto para que lo simplifique. Apliquen leyes de Morgan. Y dibujar el circuito también. ¿Cómo queda? Solamente es aplicar Morgan a esta parte de aquí, ¿no? Bueno. Bueno, pasó el minuto. ¿Quién lo tiene ya? ¿Sí les da eso? A negado, B, C, D negado. Y el circuito correspondiente a esta expresión lógica, ¿cómo sería? Una compuerta que esto es producto aquí, ¿no? Cada una de estas variables lógicas están unidas por un producto. A pesar de que no aparezca el punto, significa que es un producto lógico. ¿Sí? Entonces necesito que una compuerta que AND de cuántas entradas. Una compuerta AND de 4 entradas. ¿Sí? Y además necesito dos inversores para invertir tanto la entrada A como la entrada B. Entonces el circuito, ¿cómo les queda? Miren, ahí está. Hay que pasar por el inversor las entradas A y D. Y luego sirven de entradas a esta compuerta AND de 4 entradas.
Y la salida Z es la expresión que está acá. Acá que necesitaba, mire, ¿cuál es más sencillo? Acá que necesito, miren. Acá yo necesito dos compuertas AND, o sea, dos compuertas AND, en el primer caso, ¿no? El circuito original. ¿De cuántas entradas? De dos entradas, ¿no? De dos entradas. Bueno, un circuito integrado 7408, bueno, tiene 4, me sirve uno. También, ¿qué necesito? Necesito dos inversores, ¿no? Dos inversores. Dos inversores. Por ejemplo, 74004. Bueno, tiene 6, bueno, puedo utilizar dos de ellas. Pero también necesito una compuerta OR, una compuerta OR. ¿De cuántas entradas? Una compuerta OR de dos entradas. O sea que en última necesito 3 circuitos integrados. Aquí serían 3 circuitos integrados. Acá en cambio solo necesito ¿cuántos circuitos integrados? Acá necesito, bueno, los dos inversores que en realidad es un circuito integrado, 7404 trae 6, entonces un circuito integrado. Y también necesito un circuito integrado de 4 entradas, o sea, una compuerta AND de 4 entradas. De 4 entradas. O sea que aquí solamente necesito dos circuitos integrados. ¿Sí? 7408, perdón, 7404, que son los inversores. Y bueno, y otro circuito, no sé cuál sea, qué nombre sea el de 74 algo. O sea, dos circuitos integrados. Había que mirar cuál es el que tiene 4 entradas. Aunque si yo no tengo circuitos integrados de 4 entradas, vamos a ver por el álgebra de Boole, pero tengo de 2 entradas, puedo utilizarlo también. O sea, podría ser solamente dos circuitos integrados 7408, ¿no? Porque el 7408 trae 4 compuertas internamente. Pero aquí necesito un circuito de 4 entradas. Entonces, primero paso las 2 entradas por uno, ¿sí? por una compuerta, luego las otras dos por otra compuerta y luego hago el producto de las dos salidas de las anteriores. Entonces, en últimas, solo necesito dos circuitos integrados y acá necesito 3. ¿Cuál es más económico? Pues el último, ¿no? Y se obtuvo aplicando el álgebra de Boole para simplificar. ¿Sí? Esa es la idea, de eso se trata, de saber álgebra de Boole y saber simplificar para obtener el circuito más simple posible. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Implementar un circuito que satisfaga la expresión, utilizando el mínimo número de circuitos integrados. Este 6 significa circuito integrado. Tal como tenemos esta expresión, a ver, les pregunto a ustedes. ¿Cuántos circuitos integrados necesitaría? ¿O qué compuertas necesito en primer lugar? Primero hablemos de compuertas. ¿Cuántas compuertas necesito? ¿Y cuáles? ¿Cuántas y cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, si yo quiero implementar este término, ¿qué necesito? ¿Qué compuerta necesito? Esto es puro Una AND. una AND, ¿sí? O sea, por ahí necesitaría una AND. Y lo mismo para este término, ¿no? Otra AND. El 7408 internamente traen 4, o sea que un solo circuito integrado. Me podría servir para implementar cada uno de estos términos. ¿Pero qué necesito más? Si ya tengo estos dos términos, ¿qué necesito para implementar esta suma lógica? Necesito una compuerta ¿qué? OR, Una OR. ¿cierto?
una OR de ¿cuántas entradas? De 2. De 2 entradas. ¿Cuáles entradas? Pues las salidas de los dos términos anteriores. O sea que aquí sería otro circuito integrado. Aquí sería un 7408. Tecnología tenía aquí un 7432. O sea, si cada uno de estos vale, por decir algo, 1000 pesos, bueno, puede ser algo más. Necesitaría 2000 pesos. La idea es que utilice el mínimo número de circuitos integrados. ¿Será que hay alguna forma de cambiar esta expresión, utilizando el álgebra de Boole, para cambiar esto que tengo aquí para que me quede un mínimo número de circuitos integrados? Veamos. Ahí estaría el circuito, ¿cierto? Miren, bueno, no creo que tengan problema, ¿no? Ya habíamos dicho. ¿Sí? Porque aquí tengo A y B, aquí la salida es A producto B. Acá, ¿qué sería? CD. ¿Sí? 7408. Y aquí la salida de esta compuerta OR es la suma de estos dos que me da este término de acá. ¿Sí? De todas formas necesito dos circuitos integrados. ¿Qué podría hacer yo sabiendo álgebra de Boole para poder obtener un circuito que por lo menos, si aquí tengo dos circuitos, a ver si me sale solo con uno? Sí, dice, o sea, necesito dos circuitos integrados, 7408, 7432. A ver, ¿qué pasa si yo solo tengo compuertas NAND? ¿Será que con una sola compuerta, con un circuito integrado que sea NAND, pues 7400, puedo implementar eso? Bueno, este es un ejercicio bueno y nos va a llevar a lo que significan las compuertas universales, y de entre ellas está la compuerta NAND. ¿Sí? ¿Qué le puedo hacer yo a esta expresión? Hacerle algo a esta expresión. Para la expresión X igual a B más CD, para, digamos, aplicando álgebra de Boole. A ver, ¿qué le puedo hacer para obtener solo un circuito integrado? Miren, el paso es muy sencillo. ¿Qué pasa si yo niego dos veces una expresión lógica? A ver, recordemos esto. ¿Qué pasa si yo tengo X negado dos veces? ¿A qué es igual? Esta es una de los... La misma X. La misma X, ¿sí? Entonces el procedimiento es hacer eso. Negar dos veces esto. O sea, al negar dos veces esta expresión es la misma, no ha hecho ningún cambio. Es como si yo tengo una expresión matemática y cualquiera, y le sumo y le resto la misma cantidad, o le multiplico o divido por la misma cantidad. En el álgebra acá es lo mismo. Negar dos veces una expresión es como no hacerle nada, pero me permite, y aplicando las leyes de Morgan, sí que ya deben aprendérselas ustedes, que si yo tengo a... digamos, si yo tengo la compuerta o la compuerta NOR A más B negado, sin olvidarse que esto es igual a las cambio, cada expresión se parte esta línea a cada uno de ellos y se cambia más por menos, ¿sí? O la otra expresión que si yo tengo, de paso esto es la compuerta NOR, ¿no? NOR. Y esta otra es la compuerta NAND. Este producto. Se parte cada una de esas expresiones y se cambia el producto por suma. Eso es lo que se hace. Ese es el truco que se hace. ¿Sí?
Entonces, ¿yo qué hago a esta expresión? La niego 2 veces y aplico alguna de estas expresiones. ¿Sí? Ahí está la solución. Bueno, ¿de dónde salió? Pues apliquen, por ejemplo, como aquí tengo 2 líneas, dos veces la negación, a la parte de abajo, le aplico la primera ley de Morgan. ¿Sí? ¿Sí lo ven o lo hacemos? Mira, o sea, esta expresión de acá es lo mismo que escribir toda esta línea de arriba. Entonces, ¿qué tengo? A la expresión de abajo, AB negado, AB más CD, a esta parte de acá, debajo, aquí, a esta partecita, la primera raya permanece, le aplico esta ley de Morgan, ¿sí? Porque cada uno de estos términos se puede escribir así. AB más CD negado, de acuerdo a la primera ley de Morgan. ¿Sí? Aquí en este caso esto puede ser X o Y, cualquier expresión, es lo mismo que tener cada una de estas expresiones. AB, ¿sí? Negado, cambio la suma por producto. CD. CD. ¿Sí? Y la línea de arriba, la negación, se mantiene. ¿Y qué es esto? Esta expresión que tengo aquí, ¿esto qué es? Mire, esto es una compuerta NaN, de 2 entradas, A y B, y esta es otra compuerta NaN de 2 entradas. Y esas 2 entradas sirven de otra compuerta NaN también de 2 entradas. ¿Sí? ¿Cuáles entradas? Pues el producto de esta primera por esta segunda. ¿Sí? El circuito, bueno, voy a borrar estos timbres. ¿Sí? Porque la expresión de aquí, esta expresión aquí que tengo, esta es una compuerta NaN 7400. ¿Cuál es la expresión de salida de esta? Esta es A, B negado, ¿cierto? Aquí la salida de esto es A, producto B negado. ¿Cuál es la expresión de salida de esta parte de abajo? Es C, producto de C por D negado. Esas dos salidas sirven de entradas a esta otra. La expresión es, la salida Z es esto que tenemos aquí. ¿Qué concluimos de esa parte? Pues que como un 7400 trae 4 compuertas NaN de 2 entradas. ¿Sí? Entonces, con un solo circuito integrado, yo puedo hacer la misma expresión de acá arriba. ¿Sí? Acá necesito 2 circuitos integrados, acá solo necesito uno. Necesito un 7400. Porque el circuito integrado 00 trae 4 de ellas. Entonces, haciendo las conexiones adecuadas, y digamos si 1 es entrada, 2 es salida, 3 es entrada, 4 es entrada del circuito integrado, 4 entrada, 5 también es entrada, 6 es salida. En la parte superior, si no estoy mal, a ver, 8, 9 es entrada, 10 es entrada y la salida es 8. Había que tener bien clarito la distribución de pines y hay que cablear adecuadamente, unir puentes con cables para que a la salida, digamos el pin número 8, si no estoy mal, sea
obedezca lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar allí y vamos a ver cuál es la siguiente diapositiva. Ahí en el COES está ahí una serie de problemas para que se vayan familiarizando con esto. A ver este ejemplo para que les quede en la casa. A ver. Hagan el dibujo y les queda para mañana. A ver. Y dejamos ahí. Determine la expresión de salida para el circuito siguiente y simplifique. Encuentren primero la expresión lógica. Determinan cuántos circuitos integrados necesito allí. Y cuando la simplifiquen, la expresión que se obtiene, o sea, en X, hacen el circuito también y ven cuál de los dos circuitos, sea el original o el que obtienen al simplificar, es más simple. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos eso ahí. ¿Alguna pregunta? Diría que no, profe. Está claro. Entonces para la próxima clase. Bueno, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.